Vamos a continuar entonces este espacio. Olga Milena Joya ya está por acá conectada. Sí, ya está conectada. Eso, qué rico, bienvenida. Preciso, tuvimos una actualización de equipo hace 10 minutos y Olga estaba, pero lo logramos. Los computadores huelen el afán. Sí. Bienvenida, Olga, muy feliz. Caro, si quieres, te doy la palabra. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Qué rico volver a verte. Muchas gracias, igual. Desde hace un tiempito quería invitarte a estos espacios que estamos desarrollando junto con Cata desde Learning TIC y Coideas para fortalecer de alguna manera y poner en práctica todo aquello que nosotros ponemos en práctica en organizaciones, pero para nosotros los líderes, que generar estos espacios de aprendizaje en comunidad. Y con Olga tuve la posibilidad, digamos que mi empresa nació de la mano de lo que antes era Telmex Colombia, que sufrió, digamos, una transformación y es claro, y Olga lideró durante muchísimos años toda la parte de aprendizaje y desarrollo de la organización. Hoy está en Avianca, es líder de talento de Avianca, directora de talento en Avianca, y tiene muchísimas cosas muy importantes que contarnos desde su experiencia, que es lo que creo que nosotros más valoramos dentro de nuestros procesos de aprendizaje, porque yo digo que al final la teoría la podemos encontrar en cualquier lugar, pero son estos espacios de conversación desde cada una de las experiencias, desde perspectivas y realidades, porque aquí no solamente, como dijo Cata al inicio, no solamente estamos Colombia, si bien la mayoría somos colombianos, porque pues Catalina y yo somos, y toda la mayoría de la comunidad somos colombianos, tenemos una gran cantidad de personas de toda Latinoamérica e incluso de Europa, tenemos a gente de España. Entonces, desde cada perspectiva podemos aportar entonces al crecimiento. Bienvenida, Olga, y la palabra es tuya para como recordar a las personas que nos están acompañando, que son un poquito más de 100, estar abierto de manera permanente los recursos del chat y las de preguntas, el recurso de preguntas que tiene la plataforma. Olga nos va a hacer una exposición acerca del tema que nos trae, que sobre todo son los retos del talento que tenemos al interior de las organizaciones, y luego vamos a tener un espacio de conversación en donde vamos a retomar todas aquellas preguntas que dejaron y nos vamos a quedar media horita más para conversar. Así que bienvenida, Olga, el espacio es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias para ti, Catalina. Algunos nombres por ahí que veo conocidos y a quienes no, bueno, pues mucho gusto. Creo que ya hiciste una introducción, digamos que lo suficientemente juiciosa. En resumen, trabajo hace más de 20 años en temas de talento, en temas de aprendizaje, en temas de desarrollo, digamos que es mi core, pero además de ser mi core es mi pasión. Entonces, me encanta compartir con ustedes en estos espacios. Ojalá sea un espacio en donde no sea yo la única que hable, sino que podamos ir conversando y con eso no se aburren ustedes de escucharme a mí, ni me aburro yo de hablar todo el tiempo y podemos hacerlo pues mucho más construido, digamos, entre todos. A Claudio darle las gracias también por todo lo que nos estaba contando ahorita, digamos, de Coca-Cola. Creo que de esto es que nos nutrimos al final y de las experiencias que vamos adquiriendo en este tipo de espacios y con este tipo de experiencias que son las que nos van alimentando. Entonces, bueno, pues digamos que cuando estaba pensando un poco como en este espacio al que me han invitado, comencé a pensar un poquito que no sé si les pasa, pero a veces resulta un poco abrumador para áreas como las nuestras pensar en todo lo que se espera, y me imagino que aquí la mayoría de las personas están en un mundo corporativo y si no igual estamos en el mismo mundo global. Cuando hablamos de temas de aprendizaje permanente como una de las habilidades más valoradas, como una de las habilidades más necesarias, y cuando la tecnología cada vez va a unos pasos que no alcanzamos ni siquiera a llegar, no alcanzamos a comenzar a implementar cuando ya están cambiando otras cosas y cuando de hecho el usuario inclusive tiene unas expectativas también cada vez más altas. Entonces cuando empecé a pensar en eso, pensaba que es un poco abrumador definitivamente. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a poder aportar desde la tecnología, desde la necesidad del mundo, desde el cambio en los skills, desde lo que se viene alrededor del tema del futuro del trabajo,
qué es lo que nos exige al final a todos nosotros. Entonces mi intención es poder conversar un poco con ustedes sobre eso que está pasando, cuál es mi mirada, pero también aterrizado a un mundo en donde a veces hay algunas cosas que yo creo que ni siquiera pasan todas las veces. Más allá del chat GPT que nos tiene a todos aterrados un poco, o al menos a mí, cómo pasan cosas más básicas antes que esa, y cómo la primera invitación, digamos, es un poco también a preguntarnos efectivamente, y va a sonar un poquito cliché lo que voy a decir, pero pasa realmente que nosotros conocemos cuáles son los dolores que tenemos que atacar desde el punto de vista del negocio al que representamos. Eso es lo primero que yo quisiera preguntarnos, si es, ¿tenemos una lectura adecuada del negocio en el que estamos? ¿Entendemos su estrategia de futuro? ¿Entendemos qué es lo que necesitamos realmente conseguir? ¿Entendemos cuáles son las habilidades que tiene que conseguir nuestro equipo? ¿Y por qué me paro desde ahí? Efectivamente, porque nosotros necesitamos entender, esto suena un poco cliché, pero me lo encuentro en la vida real nuestra de los equipos de desarrollo y de los equipos de learning, y es realmente entendemos qué es lo que necesita en prioridad nuestro negocio, hacia dónde va, porque si no logramos entender la operación y no logramos entender los desafíos que tiene futuro, ¿cómo vamos a poder contribuir de manera efectiva? ¿Cómo voy yo a saber qué es lo que efectivamente ayudaría a mejorar el desempeño del negocio y de las personas? Si yo les pregunto, y es importante hacernos esas preguntas y ojalá nos vayamos con más preguntas de las que llegamos, pero si yo me pregunto en nuestro negocio y cada uno se separa desde el propio, ¿cuáles son esos roles que van a desaparecer en los próximos años? Porque ahí es donde aparece, por ejemplo, el reskilling de una manera tajante. ¿Cuántas posiciones y cuáles posiciones se van a eliminar durante los próximos 10 años? ¿Tenemos claridad en eso? Porque eso nos va a determinar cuáles son también las capacidades que nosotros necesitamos fortalecer en nuestra fuerza laboral. Nosotros necesitamos como área entender cuáles son las habilidades que efectivamente van a ser determinantes para nuestro negocio. ¿Cuáles son esas habilidades que nosotros vamos a necesitar como valor diferencial? ¿Sí? Nosotros hemos venido escuchando durante muchos años todo lo que tiene que ver efectivamente con datos, con hiperconectividad, con metaverso, con robotización. O sea, el mundo digital viene cambiando a unos pasos que son gigantes. ¿Qué significa esto para nuestras organizaciones? Pero si a esto además le sumamos un componente adicional, y es que tenemos una guerra de talento impresionante. Tenemos una guerra en donde el talento es escaso, en donde sobre todo en algunos perfiles y cada vez más va a ser complejo efectivamente poder acceder al talento o comprar talento afuera de nuestras organizaciones. Entonces, eso nos implica efectivamente que con una estrategia balanceada de talento necesitemos empezar, o más que empezar, realmente entender la importancia que tenemos y lo que significa para nosotros reforzar, actualizar, tener a la gente con las capabilities que realmente necesitemos para impulsar ese negocio que tenemos. Esto también suena cliché, pero el talento realmente interno es el activo, es nuestro mayor activo. Ese es el activo que tenemos y hay que apuntarle a trabajar a esa fuerza laboral. Entonces necesitamos, pues porque además esto efectivamente nos da retención, esto nos da engagement, esto nos hace, digamos que tiene otros beneficios, pero efectivamente sí la consecución de talento externo es cada vez más compleja. Y yo quiero partir de la base de que definitivamente la gente, al menos en nuestro natural y en la mayoría, digamos que de los casos, las personas queremos hacer un buen trabajo. Yo no creo que cuando fuéramos niños ninguno de nosotros pensara en que yo quiero llegar a ser bien grande y bien mediocre. Yo creo que eso no es el natural de lo que realmente pasa. Yo creo que en el natural realmente todos queremos efectivamente hacerlo bien. No queríamos ser fracasados ni tener mal desempeño, queremos ser talentosos, queremos ser competitivos. Eso es lo que hay. Entonces estamos en un mundo y estamos efectivamente enfrentados a un mundo que nos está exigiendo cada vez más, sí, a un mundo, y si te vas a al otro slide, por favor, me ayudaría mucho, a un mundo en el que vienen sucediendo otra cantidad de cosas, en donde venimos teniendo
nuevas generaciones que están ingresando, si te vas al siguiente, por favor, nuevas generaciones que están ingresando, en donde el talento es global, ya ni siquiera estamos compitiendo efectivamente con una generación, perdóname, con una generación, no, sino no estamos compitiendo con talento que está solamente en cada uno de nuestros países. Cada vez podemos acceder a diferentes países, cada vez necesitamos retener más gente, cada vez la experiencia del empleado se hace fundamental, la diversidad, cada vez necesitamos trabajar más en la anticipación de esos skills, cada vez necesitamos ser más operacionalmente excelentes. Tenemos una transición generacional en donde hay una cantidad de generaciones que están conviviendo en este momento y que eso nos hace desde las áreas de learning, por ejemplo, nos genera unos retos importantísimos porque no aprendemos de la misma manera. Las prácticas de talento se están efectivamente reevaluando. Yo creo en lo personal que es de las transformaciones en términos de talento más grandes que ha habido en los últimos años, fácilmente desde Taylor y Fayol. Hoy son las nuevas generaciones, hoy son los nuevos esquemas de trabajo, los nuevos modelos, los modelos de trabajo allá hay, las decisiones basadas en datos. Hay una cantidad de cosas que están sucediendo hoy en términos de talento que efectivamente nos obligan a realmente mantenernos vigentes, y ese mantenernos vigentes implica cada vez más unos esfuerzos enormes. Entonces, en todos estos entornos realmente de transformación y de cambio, ahí es donde aparece ese famoso reskilling y ese famoso upskilling. Ahí es donde aparece la adaptación como una de las competencias y de las capacidades más claves del ser humano, la capacidad de reentrenarse, la capacidad de cambiar, la capacidad de incorporar nuevas competencias técnicas que de pronto antes no teníamos. Cada vez va a ser más fácil ver personas además con saberes como combinados. La persona que trabaja en un, no sé, que es desarrollador de pronto de aplicaciones, pero este personaje también puede ser filósofo. Ese tipo de cosas cada vez va a ser más común. ¿Y qué es lo que a nosotros nos exige eso? Efectivamente, en términos de talento y en términos de áreas de desarrollo, porque necesitamos retener ese talento, necesitamos aumentar la motivación de estas personas, necesitamos generar esta cultura realmente de aprendizaje para que esto pase. Ese know-how está dentro de nuestras organizaciones y es fundamental que tengamos presente eso. Estaba leyendo un estudio de McKinsey y ese estudio de McKinsey lo que decía es que casi el 45% de las personas en el 2030, o sea, ya casi, vamos a tener que pasar por proceso de reskilling. ¿Cuántas de nuestras posiciones y de nuestros, efectivamente, de las personas que tenemos en nuestras organizaciones van a necesitar nuevos procesos y van a exigir unos procesos de skilling totalmente diferentes? Pero vamos más allá y ahí me gustaría preguntarle, pensemos en nuestros propios roles. Si cada uno de nosotros piensa en su propio rol y en su propia experiencia, no solamente como diseñadores y creadores de este tipo de procesos y de experiencias para otros, pero si los que pensamos para nosotros mismos, díganme si ustedes no han tenido que adquirir habilidades nuevas en los últimos años, si no hemos tenido que pensar en aprender cosas nuevas, si hay conceptos que no teníamos hace 2 años o hace 3 años o hace 1 año y que hoy tenemos, si eso no nos ha obligado a pararnos desde una mirada diferente, a estudiar, si eso no nos ha permitido llegar a decir, ¿cómo voy a implementar esto? Todo eso hace parte de lo que es la vida de cada uno de nosotros hoy y así funciona porque nos exige nuevas habilidades también a nosotros. Esa inteligencia artificial de la que hablábamos hace un momento, esa inteligencia artificial va a cambiar los trabajos. Hay que prepararse porque va a implicar nuevas capacidades de adaptación, va a implicar nuevos skills. El mundo digital en general nos implica nuevos skills y lo hemos visto. Cuando hablamos y vemos todas las capacidades que van a ser y todos los skills que van a ser necesitados en los últimos años. Entonces, efectivamente, y no es solamente por lo digital, es porque hay nuevos modelos de trabajo, es porque el trabajar remoto exige nuevas habilidades, es porque trabajar en formatos ágiles también exige empoderamiento, porque exige autogestión, porque exige efectividad personal, accountability, porque cuando a mí me pagan por resultados, como es cada vez más los modelos de remuneración, eso también me exige a mí unas habilidades diferentes, porque los modelos de contratación van a cambiar, porque cada vez más los formatos de freelancer van a crecer y eso necesita flexibilidad, porque va a haber un aumento natural en el trabajo remoto. Entonces, ¿qué implica todo esto en los skills que yo necesito tener?
porque es muy diferente lo que se está exigiendo hoy en día. Y resulta que la probabilidad que tenemos hoy de la automatización de los trabajos también es enorme. La probabilidad de automatización efectivamente está dada muchas veces, seguramente más en lo que tiene que ver con trabajos manuales, con el nivel de estudio o con el nivel de habilidad, pero efectivamente hay trabajos en riesgo, claramente. Y eso quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo todos. No, no nos vamos a quedar sin trabajo todos. Lo que pasa es que va a exigir unas habilidades diferentes. Va a exigir que reentrenemos en algunas cosas, porque hay cosas que las máquinas tampoco van a saber hacer, pero hay unas que nosotros sí nos van a exigir. Todos vamos a necesitar, por ejemplo, unas habilidades en matemáticas, en analítica de datos, no importa el trabajo que hagamos. El médico va a tener que mirar información, los restaurantes van a tener analistas de datos, los diferentes profesiones y de los diferentes lados se nos va a exigir unas habilidades cognitivas superiores que hoy no necesariamente son las que tenemos en todos los equipos, pero la capacidad de analizar los datos, la capacidad de interpretarlos, todo esto hace que necesitemos efectivamente unas habilidades diferentes. Pero no solamente desde el punto de vista digital también, sino también cada vez se nos exigen más habilidades desde el punto de vista de lo personal, del contacto y del relacionamiento, todo eso que las máquinas no pueden hacer, la empatía efectivamente que necesitamos, la empatía que necesitamos en los líderes, por ejemplo, la creatividad, el pensamiento crítico, ese pensamiento crítico para poder mirar de todo lo que tenemos hoy. Hoy el problema nuestro no es el acceso a la información, porque hoy lo que tenemos es información en todos lados. Ese no es nuestro problema hoy. Por eso pasamos de creadores de contenidos a curadores de contenidos, porque hay un de información que lo que necesitamos es aprender a tener la capacidad crítica para poder entender qué es lo que es, qué es lo que no es. Hay que procesar complejidad de información. Entonces, todo esto sin considerar el hecho de que efectivamente las habilidades cada vez más tienen una vigencia menor. Cada cuánto salen nuevos conocimientos, cada cuánto queda obsoleto el conocimiento. Todo esto son elementos que necesitamos efectivamente considerar a la hora de permanecer vigentes como profesionales, a la hora de mantener nuestros equipos en las organizaciones, a la hora de mantener a esos equipos dentro de las organizaciones. Entonces, digamos que en un contexto como ese, ¿cómo efectivamente llegamos nosotros a aterrizar un poco estos conceptos? Yo digamos que les hablo un poco también desde mi experiencia, y lo primero que les decía, retomando lo que decía ahorita, es empecemos por cosas básicas como realmente asegurar que estamos entendiendo lo que ayudaría a mejorar el desempeño del negocio y de las personas, que realmente entendemos cuál es esa necesidad que tiene ese negocio en el que nosotros nos movemos, que entendemos sus focos, que entendemos su operación, que entendemos su estrategia de futuro, que sabemos cuáles son las capacidades que vamos a necesitar para mantener ese negocio sostenible en el tiempo. Es lo primero que necesitamos entender. Y después de eso, por supuesto, tener una estrategia sólida, tener claro cuál es nuestro modelo, cuál es el ecosistema que nosotros tenemos, cuál es la data que manejamos, inclusive cuál es el marketing que hacemos, cuáles son nuestros procesos para todo lo que tiene que ver con la data, ¿sí? Cómo transformamos inclusive nuestro propio equipo de learning, ¿sí? Porque muchas veces empezamos a querer exigir una cantidad de cosas afuera, pero nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. ¿Cómo nos estamos nosotros actualizando y cómo mantenemos a nuestro equipo? Si le estamos pidiendo a los demás mantenerse vigente, a los demás aprender, ¿cómo lo estamos haciendo para nosotros mismos? ¿Tenemos en nuestro equipo la capacidad realmente para hacerlo? ¿Estamos permanentemente? Nosotros al final debemos ser consultores de desempeño. Eso es lo que debemos ser hacia las áreas. ¿Cómo llegamos nosotros? El aprendizaje, recuerden, es una vía. El aprendizaje no es un objetivo per se. Yo le enseño a las personas y las personas aprenden de cara a poder tener un mejor desempeño en lo que hacen. Que cuando yo llegue a mi puesto de trabajo hay algo que yo pueda hacer mejor, más fácil, más rápido, con un valor diferente, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestras áreas realmente deberíamos ser consultores de desempeño. ¿Cómo yo asesoro al negocio? Efectivamente. Entonces, todo eso parte de tener una estrategia sólida.
Pero hoy también hablamos de personalización, por ejemplo. Nosotros típicamente en las áreas de learning, y no sé si les pasa, pero estamos acostumbrados a hacer muchas veces procesos muchos más masivos. Cuando hacemos realmente, no siempre necesitamos procesos masivos. ¿En qué casos efectivamente nosotros necesitamos procesos masivos y modelos masivos? ¿Y en qué caso necesitamos procesos personalizados? Ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo utilizamos hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial? Piensen en si en sus organizaciones tenemos, por ejemplo, planes de desarrollo hoy. ¿Cómo comenzamos a atar esos planes de desarrollo que las personas tienen realmente a una oferta que nosotros tenemos, en donde si Olga Milena lo que necesita es trabajar comunicación? Entonces, ¿cómo yo le voy botando a Olga Milena esta información alrededor de los elementos que yo tenga para fortalecer esa capacidad de comunicación? Ahí empezamos realmente nosotros a unir esos itinerarios formativos en esos entornos digitales que tenemos, como hablaba ahorita Claudio de Udemy y de cualquier otro de estos ejercicios, pero a empezar a personalizar realmente. ¿Sí? Porque tenemos que tener efectivamente los ecosistemas de formación y toda nuestra oferta debe ser claramente, es importante tenerla, pero también es importante que haya cultura de autodesarrollo. Yo puedo, y alguna vez le oí a alguien un concepto que es como nosotros al final, esto es como cuando invitamos a la casa a una comida. Cuando nosotros invitamos a la casa a una comida a alguien, nos aseguramos de que la comida esté deliciosa, de que la comida esté bien servida, de que la comida sea nutritiva. Pero obligar a la persona que pueda comer no es una cosa que nosotros podamos hacer. Y nos pasa igualito a nosotros. Nosotros tenemos que generar conciencia, nosotros tenemos que tener una oferta formativa, nosotros tenemos que incluso salirnos de lo formativo, porque no todo se puede resolver en términos de desarrollo con actividades formativas. Pero yo no puedo obligar a la persona a que lo haga. En nuestra responsabilidad está efectivamente generar esta capacidad, esta curiosidad, esta cultura de autoaprendizaje y de autodesarrollo, pero realmente es la persona la que es la dueña de su propio autodesarrollo. No es una responsabilidad que sea delegable en nadie, ni delegable en las áreas de talento, ni delegable en los líderes. Definitivamente esto tiene que ver con la decisión individual. Y por eso es importante no solamente que consuman nuestros contenidos y nuestras ofertas, sino realmente que también estén enganchados. El adulto necesita estar enganchado efectivamente para poder hacerlo. Piensen cuando ustedes están escuchando un audio, escuchando un podcast, viendo un video, están conectados con algún documental. Efectivamente parte de que ustedes se enganchen realmente para poder querer seguir efectivamente en ese ejercicio. Entonces esto también implica un cambio de paradigma en el aprendizaje. Implica entender que el aprendizaje de alguna manera hay que deslocalizarlo, que el aprendizaje no es con lo que crecimos nosotros alrededor de un computador y una persona o un profesor y una persona estudiando, que hoy en día aprendemos en diferentísimos contextos. Que si yo les pregunto a ustedes cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en un curso formal de profesor, docente, y algunos me van a decir hace un mes, hace un día, hace un año, ¿esa fue la última vez que aprendimos? Con toda seguridad no fue la última vez que aprendimos. Aprendemos en los contextos de todos los días. Aprendemos cuando vamos a una reunión y oímos un término que no sabemos y lo buscamos. Aprendemos cuando venimos a estos escenarios, pero sobre todo aprendemos cuando aplicamos lo que hacemos. Esa es una manera realmente de aprender. Entonces, como hoy veníamos hablando también de todo el contenido social, cómo hoy efectivamente aprendemos a través de otros, cómo hoy pertenecemos todos a comunidades, cómo los chatbots nos ayudan a responder, cómo estamos en comunidades en donde tenemos coaches y mentores, bien sea porque lo hagamos nosotros o porque efectivamente ellos son de quienes nosotros hacemos uso para nuestros procesos, las comunidades de expertos, todos los espacios sociales hoy realmente tienen una ganancia importante y es fundamental que nosotros podamos entenderlo así desde nuestras áreas. Y también entender, como les decía ahorita, que no solamente aprendemos a través de procesos de formación como tal, sino que realmente hay temas como tener nuevas posiciones, adquirir nuevos roles, hacer rotación, swap. Cuando hacemos rotaciones de roles,
Todo esto tiene impacto total en el aprendizaje. Proyectos que desarrollan nuestra capacidad. Entonces, como nuestra oferta desde las áreas de learning no incluye solamente recursos en términos del podcast o del libro o del curso, sino también entendemos desde dónde se da ese proceso de desarrollo de cada uno de los perfiles. Eso es importante entenderlo porque hay otros procesos, y de hecho porque ahí en el slide aparece cómo a partir de otros recursos que tenemos también generamos ese aprendizaje y ese desarrollo que necesitamos para nuestras poblaciones. Hoy necesitamos efectivamente tener una tecnología como el habilitador del proceso. La virtualidad es un aliado para nosotros y hay que considerar que por lo menos en las organizaciones y quienes trabajamos en las organizaciones, trabajamos con adultos y los adultos tienen unas particularidades a la hora del poder aprender. Cómo ese adulto efectivamente necesita entender el contexto de para qué me están explicando lo que me están explicando, a mí esto en qué me beneficia, que yo aprenda de esto, a mí en qué me ayuda, cuál es el valor que yo encuentro de esto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de elementos, entender qué lo motiva, entender que también le gusta a él poder aplicar, que quiere autonomía en su proceso de desarrollo, que no quiere que lo presionen. Todo eso hace parte de lo que yo necesito entender en la construcción de mis programas efectivamente a la hora de estar construyendo temas de learning. Entonces, un poco como, digamos que recogiendo un poco aquí también hay unos temas efectivamente en términos, digamos que de experiencia de usuario. Ustedes me van ayudando, por favor, porque yo no estoy viendo en este momento si hay comentarios o si hay preguntas, para que por favor me vayan contando. No sé si hacemos aquí un pare o si Claro seguimos. Sí, tenemos aquí unos aportes. Una es que cuando estamos hablando de aquello que las personas, los adultos sobre todo, necesitaban enganche, sí, no solo consumir, pues hablaron un poquito, dijeron andragogía, como base para poder desarrollar ese tipo de enganche. Me llamó mucho la atención y me voy a devolver en las diapositivas, en donde nos traías como un resumen de las habilidades principales para el futuro. Y hablabas de como 4 grupos y luego se desglosaba como en 17, que son cognitivas, blandas, autogestión y técnicas. Y me parece súper interesante y luego traes como una lista de lo que aumenta la demanda, o sea, de los principales roles que se van a desarrollar y cuáles van disminuyendo. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, desde tu perspectiva, enganchar estas habilidades que nos estabas mostrando, estas 17 habilidades agrupadas, con el cambio en la demanda de roles? ¿Y cómo podemos encontrar ese enlace? Porque definitivamente, sí, estamos viviendo un momento de transformación completa en las áreas del talento, pero qué chévere poder ver cómo este cambio de habilidades se enganchan con el cambio en las demandas. Y diste un ejemplo muy específico que a mí me caló mucho, que fue, por ejemplo, la analítica de datos. Es como la analítica de datos entra a jugar un rol supremamente importante. No importa si yo soy un chef, médico, taxista o lo que sea, entra a jugar una parte fundamental. Entonces, cuéntanos un poquito cómo enlazamos estas 3 cosas. Mira, definitivamente sí hay una claridad con respecto al tema de los roles y de los cargos que van a tener mayor y menor demanda. De hecho, si lo ven ahí, es que no se ve, pero uno de las posiciones habla de nuestras posiciones de learning, que por eso también la quise traer acá, porque pasa también de una posición más antes de capacitación, creo que está como en el último, en el 18, en el 19 puesto, ¿no?, al final, y cómo realmente son menos posiciones de capacitación, más posiciones de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el cambio que nosotros también tenemos efectivamente que hacer ahí? ¿Cuáles son esas posiciones? Y por eso llamaba un poco ahorita como en la conversación, que en cada uno de nuestros negocios definitivamente puede tender a desaparecer y que necesitamos hacer en términos del reskilling de estas personas. Tenemos identificadas estas audiencias, sabemos cuáles son los conocimientos críticos que necesitamos efectivamente que estas audiencias tengan, estamos trabajando de cara a eso, porque por el otro lado también hay unos perfiles que tienen una alta demanda y que están muy difíciles de conseguir en el mercado. Entonces también cómo jugamos un poco
poco como con eso de ofrecerle a las personas que efectivamente tenemos actualmente en nuestra organización unas posibilidades contra otras que definitivamente están más complejas de poder abordar en el mercado externo. Como cuando hablabas ahorita alrededor del tema de los datos, el tema de los datos es un tema que definitivamente en cualquiera de las profesiones vamos a necesitar. Ahí les recomiendo un libro que se llama Sálvese quien pueda, que seguramente algunos lo han visto, de Oppenheimer, en donde lo que hace es mostrar en los diferentes roles y en los diferentes profesiones, qué es lo que viene pasando desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de los datos, o sea, desde las personas de los hoteles hasta los abogados, y cómo ya hay hoy en día efectivamente inteligencia que te va diciendo cómo va a salir. Sí, además es muy entretenido, estoy leyendo algún mensaje. Como hasta los divorcios ya hoy los hacen efectivamente unas máquinas que llenas de información e inteligencia artificial empiezan a decirte lo que va a pasar en las diferentes profesiones. Hay profesiones en donde efectivamente digamos que es como seguramente más esperado que pase, pero hay otras en donde de pronto no lo piensa uno tan fácil desde el natural, pero efectivamente está pasando. Entonces realmente todo esto lo que nos está diciendo es sí estamos ante un cambio radical en lo que tiene que ver con las profesiones y con los skills del futuro. Y mientras queramos seguir siendo, y si a nosotros que si queremos seguir vigentes 10 años o 20 años o 30 años o el tiempo que sea, efectivamente vamos a necesitar una cultura de estar aprendiendo. ¿Qué pasa con generaciones? Voy a hablar al menos como la generación mía. ¿Qué pasa con una generación como la mía? O con alguna otra generación siguiente. Nosotros crecimos pensando que primero íbamos a la universidad, después íbamos y trabajábamos y después las personas se retiraban y se jubilaban y se pensionaban. Ese era, grosso modo, el estilo de vida, efectivamente. Ese era el estilo de vida que tenía una persona de una generación como la mía. Entonces, en donde el aprendizaje y el estudio estaba definido para un momento particular, digamos que de su vida. Eso va a dejar de suceder de esta manera. Las universidades van a tener cambios en sus modelos, van a tener cambios porque de alguna manera esto va a comenzar a ser un poco como por una suscripción permanente, en donde yo voy a tener que estar conectado al aprendizaje permanentemente porque es que va a quedar obsoleto rapidito. Entonces yo voy a necesitar estar en un proceso continuo, efectivamente, de educación. Entonces sí nos lleva a pensar en una cantidad, digamos que de cambios, en donde, como decías ahorita, Caro, el tema de los datos, efectivamente es uno de los temas que nos pone a repensar y a redirigir un poco qué es aquello que necesitamos. Eso por poner solamente uno, digamos que de los ejemplos. No sé si con eso te respondo y si hay preguntas. Tenemos varias preguntitas, Olga, y tú mencionaste algo sobre los swap de roles, y nos cuenta María Conchita Figueroa que un caso que considera que Avianca fue pionero fue en el proceso de desarrollo de aprendizaje, fue el swap que hicieron con Unilever, y le gustaría saber cómo hacen el mapeo de quiénes son elegibles y cómo van acompañando y midiendo el impacto, por lo menos de esta experiencia que tuvieron de intercambio entre estas dos grandes compañías. Bueno, pues te quiero contar que yo para ese momento no estaba acá, entonces lamento decirte que no voy a poder darte una respuesta tan específica sobre cómo se hizo efectivamente la elección, pero lo que sí te puedo decir es que es un tema que desde las áreas también de desarrollo es importante que, digamos que reforcemos mucho en las áreas. ¿Qué viene pasando también en términos de talento y cómo crecimos nosotros? Para alguno de ustedes que trabaje en términos de talento, y no importa si no ha trabajado en términos de atracción o si alguna vez desde el punto de vista del líder ha estado también desde el otro lado. ¿Qué pasa típicamente cuando estás en procesos de atracción de talento? Si te están pidiendo una persona para finanzas, ¿qué es lo que te están pidiendo? Que tenga experiencia en finanzas. Si te la están pidiendo para marketing, que tenga experiencia en marketing. Esto también va a comenzar a cambiar, porque realmente lo que vas a necesitar es capacidad para poder aprender, capacidad para poder desaprender, ¿sí? Y esto, ¿por qué te lo digo cuando me haces la pregunta de los swap y de los cambios de roles? Porque tenemos que empezar a decirle y empezar a generar en nuestros líderes también este tema de necesitamos personas que puedan hacer ejercicios de rotación, aportar desde otro lado. O sea, hay culturas en donde eso es mucho más frecuente que en otras.
pero es importante que eso sea un mecanismo para que realmente podamos tener personas en diferentes posiciones, para que el expertise lo vayamos también rotando. Todo eso hace parte de los temas desde el punto de vista de desarrollo que nos ayudan en el ejercicio del aprendizaje y que van mucho más allá del curso o del proceso que podemos tener formativo, porque desde la experiencia y para quienes estén familiarizados con el 70-20-10, pues efectivamente esto es como también desde el exponerme a ciertos temas, es ahí donde voy a lograr aprender realmente. Y esto es benéfico para el negocio, como para las personas, como para las áreas e inclusive para los líderes en lo que eso supone en términos de sus habilidades. ¿Qué otra pregunta? Perdón, se me cerró. Qué pena. Alejandro Martínez nos hace otra preguntita y decía, Avianca ha hecho prospectiva de manera particular en cuanto a su modelo de negocio con inteligencia artificial para tener una idea de los procesos que requerirá y por ende los roles y entre estos los que serán de naturaleza humana para potenciar la organización y los colaboradores. Mira, es un proceso efectivamente en el que estamos, y si te entiendo bien, Alejandro, tu pregunta, pero efectivamente sí estamos comenzando a mirar cuáles de las posiciones que tenemos actualmente, que era un poco lo que hablaba ahora, vistas a futuro, cuáles son esas posiciones que van a poder ser fácilmente, seguramente reemplazadas y cómo estas personas lo que vamos a hacer es con sus habilidades realmente poder ponerlas en otras posiciones, porque muchas veces lo que termina pasando es, te voy a dar un ejemplo cualquiera, es, mira, probablemente ventas va a ser un área, y no te hablo de este caso específico, sino te estoy dando un ejemplo genérico, pero probablemente las áreas de ventas van a pasar todas al e-commerce y no vamos a necesitar tantas personas, digamos, desde los formatos más presenciales, sino que se va a ir a un formato más virtual. Pero como sí, probablemente vamos a necesitar más personas en los canales de atención y en los canales de servicio para mejorar la experiencia de las personas que van a estar comprando. Entonces, este es el tipo de ejercicios que pasan, o cómo vamos a necesitar probablemente más personas en las áreas de desarrollo, que son las que van a soportar todo lo que va a terminar pasando alrededor de todos los canales digitales. Entonces, ese es el tipo digamos que de valoraciones que hacemos, y probablemente entender efectivamente cuáles son esas audiencias, qué vamos a necesitar en esas audiencias, cómo identificamos a las personas que tenemos en esas audiencias, cómo identificamos a las personas que además son expertos, porque empezamos a identificar quiénes son los expertos en cada uno de esos procesos y empezamos a medir las brechas de talento y a hacer planes que normalmente no son cortos, ¿cierto? Que normalmente son planes largos de trabajo, y empezamos a cerrar esas brechas. Entonces, eso sería lo que te diría ahí. ¿Algún otro comentario? Tenemos otra preguntita, bueno, frente a lo que estábamos hablando de inteligencia artificial. Gracias, Olga. Había un aporte que Daniel Sánchez hizo en el chat. Espérense que hay más. Listo. Decía que conforme más se realizan métodos y estructuras para hacer las cosas más fácil, lo pueden realizar por una inteligencia artificial, pero por lo general áreas que no son muy claras del comportamiento, en donde no tenemos claridad de los comportamientos, donde menos exposición hay afecciones de inteligencia artificial. Y me llama mucho la atención este aporte que él hace, porque muestra como una complejidad de pronto en el proceso de enseñanza al algoritmo, que al final es la inteligencia artificial, cuando hay áreas dentro de los negocios que quizás el perfil no es tan claro. Y siento que se va a volver a convertir en un reto, porque tú comentaste que van a ver como más frecuentemente personas que tienen saberes combinados. Entonces, si la inteligencia artificial, el entrenamiento de la inteligencia artificial para ayudar con la automatización de procesos, también depende de un proceso de entrenamiento, y vamos a tener como más estos saberes combinados, ¿cómo vamos a poder así como equiparar estos entrenamientos? Porque al final los perfiles de cargo, así como los tenemos ahora, van a ser un poco más difíciles de tener, sino, como decíamos ahorita, más como por competencia. ¿Cómo ves tú desde ahí estas dos como disyuntivas? Tenemos automatización estandarizada versus que tenemos gente con saberes combinados más frecuentemente dentro de la organización.
Mira, la respuesta no la tengo claramente, la respuesta no sé y la vamos a ir seguramente descubriendo, digamos, con el tiempo. Voy realmente un poco, digamos, desde donde se trabaja también, esto tiene mucho que ver con el tema de las familias y las funciones que tenemos alrededor de ciertos roles, efectivamente, y cómo concentramos cuáles son las capabilities que necesitan ciertas familias de cargos. Pues cuando tenemos esas familias de cargo, lo que hacemos básicamente es priorizar qué es lo que se necesita en términos, digamos, que de los conocimientos y en general de los skills que pueda tener una familia de cargos, para poder ir concentrándonos también, porque lo otro que tenemos que pensar también es que los conocimientos son eternos, es decir, hay una gran cantidad de conocimientos y no vamos nunca a poder trabajar con todos. Aquí lo que hay que establecer es cuáles son esos conocimientos que son críticos del negocio, cuáles son los conocimientos que son críticos para cada una de las familias y funciones, porque yo puedo tener saberes combinados que me van a hacer mucho más integral el perfil, pero seguramente tengo un rol de base, digamos que es en el que me desempeño y ese rol de base pertenece a una categoría de una familia de roles. Entonces, ¿qué es lo que hace esa familia, que esa familia sea exitosa para su desempeño, digamos que dentro de la organización? Pero seguramente habrá una cantidad de cosas que vamos a tener que ir descubriendo con el camino. Y de hecho yo empezaba esta conversación diciéndoles, no sé si les parece que a veces es un poco como abrumador entender todo lo que está pasando en términos de la tecnología, en términos de cómo va avanzando esto tan rápido y todo lo que se espera además de un área como la nuestra, que efectivamente apoya esos ejercicios de desarrollo y de aprendizaje permanente y de talento finalmente, de presente y de futuro. Entonces, la respuesta es lo vamos a seguir seguramente resolviendo en el camino, ¿sí? Para que nos hacen otra pregunta, dice, actualmente Bianca ha tenido muchos problemas en cuanto a servicio Sí. hacia los diferentes usuarios de todos los servicios que Bianca ofrece. ¿Cuál es la posición y aporte de valor del área de aprendizaje sobre el problema que ha tenido el negocio? Mira, nosotros estamos en un ejercicio que es un modelo de un cambio y una transición en el modelo de negocio. Cuando haces un ejercicio de transición en un modelo de negocio, efectivamente eso es un ejercicio en donde empiezas a pensar si en este modelo tradicional o en este modelo anterior necesitabas estos skills y necesitabas estos capabilities en los equipos, este nuevo modelo, ¿qué implica en términos del talento? Eso efectivamente también va de la mano con lo que hablábamos ahorita de entender el negocio y de qué es lo que ayudaría a mejorar el desempeño del negocio a través de las personas. Entonces, ¿qué es eso? Y justamente estamos en todo el ejercicio de redefinición de lo que necesita un modelo nuevo de transformación, este modelo de transformación de negocio que estamos haciendo en términos de los equipos de trabajo. ¿Qué es eso que necesitamos? Porque hacia eso necesitamos ir. Que estamos en un periodo de estabilización efectivamente de procesos y en un periodo de estabilización de equipos, no tiene ninguna discusión y estamos efectivamente trabajando en eso. Están sucediendo cosas alrededor de eso y sobre eso venimos trabajando. Pero ese es un ejemplo perfecto de lo que necesitamos en términos de estudiar qué es lo que necesita el negocio para poder mejorar su desempeño de manera efectiva y para poder entender cómo necesitan los equipos contribuir a la transformación de un negocio como este. Muchísimas gracias, Olga, por tu aporte, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un placer poder escucharte. Creo que, en resumen, somos muy, bueno, Cata, ahí ya te doy la palabra, Katica. Que en resumen, por ejemplo, la primera diapositiva me impactó mucho porque son muchísimos los retos y tienes toda la razón. A veces, cuando trabajamos con desarrollo y con formación y aprendizaje, son tantas las aristas o las variables que intervienen en los procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones que vamos a veces, que nos dedicamos a esto, a veces nos podemos, como tú dices, sentir como sobrecargados. Y son muchos los retos, porque incluso voy a irme a la presentación. Son muchos los retos a los que nos estamos enfrentando desde el área de aprendizaje. Y todos al tiempo. Y todos al tiempo. Y mira, al punto que ha desarrollado, por eso es que se llama CLO, porque pues CLO es una tendencia de un cargo que no lleva más de, no sé, desde la empresa más avanzada, digamos que 10 años, un homólogo, pero que cada vez coge más fuerza porque entendimos que, como tú decías, al final el talento, así suena cliché,
sigue siendo como el mayor activo de las organizaciones. Entonces creo que como tener como esto en perspectiva o un mapa como esto, de alguna manera nos ayuda a respirar y poder coger uno a uno esos desafíos y aterrizarlos a cada una de las organizaciones. Cata. Sí, no, muchas gracias, Olga, por compartirnos como toda esta información tan importante. Acá simplemente quiero como conectar un poco, pues, y ya hacerte un poco de pregunta personal a ti como Olga, no como Olga Bianca o cualquier otra organización, sino desde tu perspectiva. Digamos que empezaste contándonos mucho como a nivel corporativo todos los retos y cómo nosotros nos debemos conectar con la estrategia de la organización. No es como simplemente seguir apagando incendios, porque muchas veces las áreas empiezan a volver como un apagadero de incendios donde necesitamos este curso ya, sino venga, focalicemos, entendamos la estrategia. Incluso mencionaste cuáles son los cargos que se van a acabar en 10 años. Yo creo que la mayoría de acá no tenemos tan claro eso en la organización y es un análisis que debemos empezarnos a preguntar. Y entonces ahí empieza uno a decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque son temas nuevos, ¿dónde me hacen un cursito para No, poder? me invitan, por favor. Me invitan, ¿cierto? Que nos inviten a todos. Entonces ahí empieza ese tema y lo conecto un poco con lo que hablábamos ahora con Claudio, porque también lo mencionaste tú, que me pareció súper poderoso, y es, yo puedo invitar a la gente a comer, pero si ellos no quieren comer es problema de ellos también. O sea, hasta nosotros tenemos cierta responsabilidad, pero la responsabilidad está muy en el otro, ¿cierto? Entonces, acá más mi pregunta es, tú llegaste a una organización a nivel LATAM, ¿cierto? ¿Qué retos has visto en los diferentes territorios o como LATAM sientes que tenemos como los mismos retos con el público objetivo? También quisiera entender cómo se aborda desde la organización una multiculturalidad a nivel de áreas, porque finalmente son diferentes públicos objetivos y cada uno tiene una cultura, un comportamiento, y la estrategia de la organización puede tender a cambiar en ciertas áreas. Entonces, que nos cuentes un poquito de esa diversidad, cómo se maneja. Mira, definitivamente digamos que hay como dos respuestas. De un lado hay una base que es como la misma para todos, es decir, en general, y pues digamos sobre todo lo pienso a nivel de Latinoamérica, hay una base en donde tenemos una situación y un contexto, digamos que es grosso modo el mismo como para todos, en donde necesitamos tener, en donde la cultura de autodesarrollo no es una cultura que esté tan marcada, por ejemplo, en nuestros países latinos. No es una cultura que efectivamente esté tan marcada y eso es una cosa que más, menos, pero en general digamos que la ves. Ahora, que hay unas necesidades puntuales, digamos, en términos de lo que necesitas trabajar en un país como El Salvador o lo que necesitas trabajar en un país, en otro tipo de países o en Colombia, sí, hay unas particularidades en donde decimos, mira, aquí necesitamos trabajar mucho más, me voy a inventar experiencia al cliente que lo que se necesita trabajar en este otro país. Sí, hay unas particularidades, digamos que sí, que tienen que ver obviamente con la cultura de cada una de las regiones, pues inclusive nos pasa también incluso a nivel de país en las diferentes localidades, a veces también encuentras particularidades, pero te diría que hay una base general en donde si lo vemos no desde el punto de vista de los skills o las capabilities específicas que cada uno tiene que trabajar, sino desde lo que supone como crear una cultura de aprendizaje, te digo, no encuentro muchas diferencias realmente y creo que es un ejercicio que tenemos que comenzar a hacer todos porque es un poco la exigencia que tiene el mundo y no necesariamente estamos preparados, o al menos en la mayoría de las generaciones, para hacerlo de esa manera. El entrenamiento, y yo le digo mucho al equipo, hay que hacer una diferenciación entre lo que es el entrenamiento y lo que es el aprendizaje, porque hemos crecido con el concepto del entrenamiento y no del aprendizaje. Y cuando tú hablas desde el concepto del entrenamiento, eso inmediatamente te ubica en una cosa que es externa, en algo que alguien hace para ti. O sea, si me van a entrenar es porque hay alguien que está haciendo un proceso para mí, mientras que el aprendizaje es un proceso que es absolutamente natural. El aprendizaje lo hacemos desde niños y nadie nos enseñó a hacer eso. Entonces, el aprendizaje, cuando hablamos del concepto de aprendizaje, es un aprendizaje que es más mío, tiene que ver conmigo. Cuando hablas del concepto de formación o del concepto de entrenamiento, es un proceso que viene de afuera y desde ahí necesitamos comenzar a cambiar el mindset de las personas. No sé si te respondo con eso, Catalina. Sí, me encanta lo que mencionas porque de hecho parte de estas iniciativas que hemos estado forjando y estos espacios de encuentro en comunidad
Digamos que Caro y yo nos habíamos enfocado mucho en Colombia, pero empezamos a tener como mucha participación a nivel LATAM y entendimos que tenemos retos muy similares. Y ahí mencionaste algo que para nosotros es crucial y es el tema de esa cultura, de esa autogestión. Entonces, creo que como líderes o como personas que estamos en áreas de formación de las empresas, tenemos que como empoderarnos y llevar la bandera de la autogestión, y yo creo que es como cambiar el mindset, lo que hablan tanto del growth mindset o toda esta nueva tendencia. Considero que es algo que nos corresponde a nosotros como líderes de aprendizaje empezar a fortalecer en las organizaciones para poder adaptar a nuestro grupo, que es el que de impacto, a las nuevas tendencias a nivel mundial. Entonces, creo que es una responsabilidad muy bonita que tenemos, creo que tiene un propósito muy, muy poderoso. Entonces, muy chévere. Mil gracias por compartir este espacio. A Todos son ustedes. bienvenidos a seguir conversando. Igual tenemos habilitados hasta las 12:30 quienes se quieran quedar conversando acá con nosotras, que nos va fluyendo la conversación y eso nos empezamos a apasionar por estos temas. Bienvenidos. Olga, te agradecemos inmensamente tu participación. Gracias por invitar y muchísimas gracias. No, y ahí como para seguir con la conversación y abriendo el espacio de conversación esta media horita, Franca Ita Coronado colocó en los mensajes del chat, decía, y lo colocó así como expresión y todo, aprendemos en los contextos cotidianos, y es donde creo que ahí es la clave, de alguna manera, desde la cultura o de lo que podamos hacer en la generación de cultura dentro de las organizaciones, como decías tú. Y apartarnos un poco no quiere decir que no vayan a existir los entrenamientos, pues claramente hay necesidades particulares dentro de cada organización que van a requerir los entrenamientos, pero sí desde nuestras estrategias de endomarketing, desde la estructuración de nuestra cultura organizacional hacia el aprendizaje, decirle a nuestros colaboradores precisamente eso, que el espacio más importante de aprendizaje, incluso lo tenías en la presentación, es como el contexto cotidiano. O sea, que básicamente no tengo que esperar a que salga el curso, o como ustedes decían, ¿dónde aprendemos eso? No, espérame, dime el curso, porque es que en realidad pocas veces lo que necesitamos ya lo vamos a encontrar en un curso, sino que es como tener como esa disposición de aprendizaje permanente, o sea, crear esa cultura de aprendices permanentes dentro de los colaboradores para que ellos entiendan que en el día a día es donde más podemos desarrollar nuestras capacidades, o sea, del otro, de las problemáticas, incluso desde las cosas que nos pasan en nuestro, digamos que, diario fuera de la organización, también podemos tener aprendizaje para aplicar dentro de las organizaciones. Entonces, creo que es donde la cultura entra, o generar esta cultura de aprendizaje permanente dentro de las organizaciones, donde entra a jugar un papel fundamental, tanto para apalancar nuestro trabajo como líderes dentro de las organizaciones de aprendizaje, como para que ellos mismos sigan estando activos, sigan estando vigentes, porque los cambios son muchos y son muy rápidos. No sé Sí, qué opinas. total. Y ahí me quedo también con el tema de, definitivamente, yo creo que por un lado también viene la pregunta de todo esto que nosotros le pedimos a los demás, ¿cómo lo hacemos nosotros? O sea, si nos ponemos a pensar en nuestros propios hábitos, ¿cuáles son los hábitos? Porque al final esto es un tema de hábitos, realmente es cuáles son los hábitos que nosotros tenemos. Como pues nosotros, como personas de aprendizaje, cómo lo hace cada uno de nosotros. Tenemos el hábito, primero que todo, tenemos el hábito de dedicarle 20 minutos o 15 o 30 al día o a la semana, o cómo funciona este ejercicio para nosotros también, qué tanto tiempo le quitamos a Netflix para poder hacerlo, por ejemplo. Y bueno, ahí aparece, digamos que seguramente un poco como también el tema de la disciplina personal y otro tipo de cosas, y cómo lo hacemos también para nuestros equipos, porque muchas veces también lo estamos pensando hacia afuera, pero bueno, y nosotros estamos efectivamente también preparados. Esto no es una cosa excluyente, sino que realmente nos implica a todos. Entonces, ahora que hablabas de eso, también estaba pensando en esto. No, y hay algo, y ahora que mencionas Netflix, por ejemplo, y hablando, siguiendo como de los contextos cotidianos, o cómo dentro de la misma organización podemos integrar estos hábitos, pero para hacerlos productivos o para generar habilidades.
y es como integrar todo este ecosistema tecnológico, que ya no podemos hablar del MS solamente, ¿cierto? Y del curso, sino que hablamos de todo un ecosistema tecnológico para el aprendizaje, y ya nos aparecen Netflix, Spotify y demás como parte de los ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje, que normalmente entrábamos en contexto como solo entretenimiento, y cómo a través de una película o de una pequeña provocación puedo hacer de que la persona en su día a día también esté generando habilidades y capacidades. Entonces, súper chévere como ver esta posibilidad de abrir el mundo del aprendizaje a todos los contextos de la vida, pero también aplicados a las organizaciones. Aquí, Sí, Mónica. mira, definitiva. Ahí había un comentario que estaban ahorita haciendo sobre el tema de efectivamente el conocimiento personal y organizacional que va como en línea con eso. Yo creo que al final, ¿sabes? La curiosidad y esa capacidad de, esa curiosidad intelectual, diría mi hija, esa curiosidad intelectual al final es dependiendo del tema, o sea, no importa el tema, es como, es eso que te motiva con esos temas que son de tu interés, y por eso también es muy importante que uno quiera lo que haga, o sea, que a uno le guste lo que haga, que le motive a aprender más de los temas efectivamente que hacen parte de su rol profesional, pero esto al final no importa el tema, aplica en general en términos de los hábitos que tienes sobre los temas que te interesan. Catalina estaba hablando también hace un rato de, mira, ahora que vi el tema de no sé qué, y los padres conscientes y la alimentación, etcétera, pues porque al final hace parte de lo que tú quieres, estar en permanente actualización y permanente conocimiento de los temas que son de tu interés, no importa si es la alimentación, si son temas de tus hijos en términos de educación, si son temas de trabajo, es un hábito realmente y es un interés, esa curiosidad intelectual o como la quieras llamar, alrededor de lo que quieres estar efectivamente aprendiendo. Entonces sí creo que traspasa seguramente las fronteras como de lo profesional y realmente hace parte como de ese mindset tuyo que viene ahí.